Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos. Wow, este es el último domingo del 2020. Este es el último domingo del año. Estamos acabando el año y es interesante reflexionar lo difícil que ha sido este año, las cantidad de cosas que han sucedido. Creo que es un año, no diré especial en el buen sentido, pero ha sido un año de muchísimos retos. Pero terminando el año vale la pena recordar lo bueno que es Dios, lo bueno que ha sido Dios, su fidelidad para con nosotros. Estamos aquí y no debemos olvidar nunca que Dios está por nosotros, que Dios nos ama profundamente, que su amor está por nosotros, en nosotros, con nosotros. Su amor nos sostiene. Y que en nuestro paso por esta vida nosotros tenemos que enfrentar muchas dificultades como las que hemos pasado este año, pero con una victoria, que es la victoria en Cristo Jesús sobre todas estas circunstancias que tenemos que pasar. Son tribulaciones, angustias que hemos pasado y que no estamos exentos de ellas, pero que sí tenemos algo que nos diferencia del mundo, es que de todas estas tribulaciones y angustias nos ha librado el Señor y nos seguirá librando. Y a veces cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios y sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y sabemos y recordamos el amor de Dios cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús y los tiempos preciosos, no debemos olvidar que cuando vienen tiempos de presión, es el momento de enfocarnos más en quiénes somos y en el amor de Dios que en los problemas. Porque vivimos en un cuerpo, ¿verdad? La carne, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Y a veces subimos tanto el tono de eso que puede llegar a un punto que nos desfase de la realidad de quiénes somos en Cristo Jesús. Y lo que quiero compartirles en esta mañana es que estas oportunidades van a venir sobre todo, ¿no? Pero ¿qué hacemos ante esta situación? Es lo que va a determinar nuestra vida de victoria en Cristo Jesús. La decisión de reinar sobre las circunstancias, la decisión de poder estar afianzado en el amor de Dios, ¿verdad? La decisión de decirle, Señor, yo creo lo que tu palabra dice. No ignoro lo demás, pero yo estoy sostenido, me pongo en la roca de tu palabra. Que aunque vengan las tormentas y aunque la lluvia y la tormenta sea tan fuerte y los vientos sean tan abrumadores, que vienen con un sonido tan atemorizante, mi casa está establecida en la verdad de tu palabra y esa roca es inconmovible. No está sobre la arena, está sobre la roca que eres tú, Señor. Entonces nosotros tenemos que tomar esta decisión. Gracias, Señor, porque este año, que para muchos, y creo que todos estaríamos de acuerdo, ha sido uno de los más difíciles en muchísimo tiempo y va a pasar a la historia. En este año tan difícil, hemos acabado este año con la ayuda del Señor y estamos bien. No ignoramos lo que sigue pasando y lo que va a seguir pasando, pero vemos cómo hemos acabado este año y al acabar este año vamos a proyectarnos al otro año con expectativa favorable de Dios, porque Dios tiene cosas buenas para ti, Dios tiene cosas buenas para mí, Dios tiene cosas buenas para su iglesia. La iglesia de Cristo Jesús está creciendo en todo el mundo. El poder de Dios se sigue manifestando a través de los creyentes en todo lugar, a través de sanidades, de palabras de paz, trayendo el mensaje del amor de Dios a la gente que no lo conoce. Miles de miles están pasando de muerte espiritual a vida eterna.
Eso es lo que está pasando, eso es lo que debe estar delante de nuestros ojos. Y mira, quiero que vayamos a las Escrituras. Una historia fascinante, una historia muy, muy fascinante acerca de Juan el Bautista. Y vamos a ver cómo la vida de un hombre muy especial, porque la palabra dice que Juan el Bautista fue un hombre muy especial, llamado por Dios desde el vientre de su madre. Él ya era ungido por el Espíritu Santo. Él vino con un propósito de preparar el camino para Jesús. Y vemos su historia. Su historia es un milagro, ¿verdad? Porque la mamá era estéril y ellos no podían tener hijos y de repente, ¿verdad? Aunque era el deseo, un ángel se aparece y le dice que van a tener un hijo y que va a ser un milagro de Dios, ¿verdad? El papá tiene duda, ¿verdad? Y dicen, pero ¿cómo va a ser eso, no? Y él queda mudo, él no puede hablar hasta el nacimiento de su hijo y toda su historia fue un milagro, ¿no? Y él nació milagrosamente, él creció con un propósito, él tenía un llamado de Dios y cuando ya él estaba predicando, él estaba bautizando gente en agua y él estaba anunciando las buenas nuevas de la palabra de Dios. Él estaba preparando el camino para la venida de Jesús, predicando a Jesús, ¿verdad? Y de repente, mira, él está en el río bautizando gente y viene alguien y esta persona se arrodilla para ser bautizado y Juan, lleno del Espíritu Santo, sabe quién es, se da cuenta quién es, se da cuenta que él es acerca de quien él estaba predicando, era Jesús. Y Jesús se arrodilla y le dice para que lo bautice. Y Juan le dice, no, no puedo hacer eso. Yo más bien debería ser bautizado por ti. Yo sé quién eres. Y Jesús le dice, no, es importante que lo hagas. Es importante que lo hagas. Y Juan el Bautista bautiza a Jesús y Jesús sale de las aguas del bautismo y de repente algo maravilloso sucede. Una voz del cielo grita, habla fuerte y dice, este es mi hijo en el cual tengo mi alegría. Entonces, mira, quiero resumir esto. Juan tiene toda una trayectoria desde su nacimiento de una vida de milagros, de una vida marcada con el propósito de Dios. Él estaba haciendo la obra y él es testigo de que la persona que había bautizado era Jesús, el Hijo de Dios que había venido para quitar el pecado del mundo. Y una voz del cielo, el mismo Dios, le dice, este es mi Hijo. Y él es testigo de todas estas cosas. Y vemos cómo el ministerio de Cristo Jesús, de Jesús en esta tierra, comienza a avanzar, señales, prodigios, son hechas a través de su ministerio, ¿verdad? Y vamos un ratito, lo que les acabo de mencionar en Mateo capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora mira, vamos a otra porción de las Escrituras, un poquito más adelante. Vamos al capítulo 7 de Lucas. Lucas capítulo 7, verso 18. Dice, los discípulos de Juan
le dieron las buenas nuevas de todas las cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mira, qué interesante. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Ahora mira, este es el contexto que va a ayudarnos y va a bendecir nuestra vida, porque va a ayudarnos a establecernos que muchas veces hay oportunidad de dudar cuando las circunstancias se ponen difíciles. Juan, les he mencionado toda su trayectoria, un hombre de Dios, ¿verdad? Llamado por Dios, testigo de milagros de Dios. Pasa el tiempo y de repente está en una circunstancia difícil. Juan está en la cárcel. Juan está preso. Juan la está pasando difícil. Dios sigue siendo Dios. Él ha visto todo lo que Dios ha hecho. Él sabe lo que Dios es capaz de hacer, ¿verdad? Él recibe testimonios de las sanidades y las cosas que Jesús está haciendo. Juan sabiendo que es el Hijo de Dios, pero en la cárcel viene la duda. Y esta seguridad que tenía cuando vio a Jesús para ser bautizado y le dijo: yo debería ser bautizado por ti porque yo sé quién eres, ahora se transforma: ¿será él o todavía habrá alguien por venir? Y las circunstancias hicieron que esta duda viniera. Pero mira lo que es interesante acá. Yo les he dicho muchas veces, he compartido la palabra muchas veces, que la duda siempre va a venir. El temor siempre va a querer venir a través de pensamientos que son traídos por el enemigo, por Satanás, para robar la palabra que está en nosotros. El hecho que vengan pensamientos de duda no significa que hemos salido de la gracia de Dios, no significa que algo mal está. Es la forma como Satanás actúa a través de pensamientos. Por eso es importante que nuestra función de reinar en Cristo es llevar esos pensamientos a la obediencia a la palabra de Dios y decidir no estar atemorizado por las circunstancias que vemos, sino estar afianzados en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta historia real de la palabra de Dios, Juan, siendo testigo de todo eso, está en la cárcel. Y Juan manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Y le manda para que le pregunte si era él el que debía de venir o debían esperar a otro. En Lucas capítulo 7, verso 20, dice: Cuando pues los hombres vinieron a él, ¿a quién? A Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? En esa misma hora, sanó Jesús a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Muchos milagros ocurrieron en la misma hora que los enviados de Juan estaban haciéndole la pregunta de parte de Juan. Verso 22, muy importante. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Dios. Mira qué interesante. Viene la duda, viene la preocupación de Juan, viene pensamientos. ¿Será cierto lo que yo sabía? Mira, lo que yo sabía, porque él lo supo por el Espíritu Santo, que la persona que bautizó era Jesús, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y en la circunstancia de la cárcel, ¿verdad? Con esa presión y esta dificultad, viene la duda. Manda a preguntar, pero Jesús no le responde como quizás nosotros hubiéramos pensado.
Juan, ¿cómo vas a preguntarme eso? Tú sabes quién soy. Cuando estábamos en el Jordán, mi Padre te lo reveló, el Espíritu Santo te lo reveló. Tú escuchaste, Juan, la voz de mi Padre diciendo que yo era su Hijo amado. ¿Cómo me puedes preguntar eso, Juan? Pero la respuesta de Jesús no fue con argumentos en ese sentido. Simplemente la respuesta de Jesús fue: id y hacerles saber lo que está sucediendo. Id y díganle ustedes a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados. El poder de Dios está siendo manifestado. El propósito para el cual yo vine está siendo cumplido. Juan, solamente quiero que sepas, el propósito de Dios está siendo cumplido. No tenía que decirle absolutamente nada más. Tenía que decirle, esto es lo que está sucediendo, milagros están sucediendo, eso es lo que he venido a hacer, esto es lo que ese es el propósito por el cual he venido, a deshacer las obras del diablo, como el Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret y como él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. ¿Me dejo entender? Le estaba diciendo, eso es lo que está pasando. Esto es para lo cual he venido y este es quien soy. Pero no te lo digo con argumento. Estas son las pruebas. Juan, anímate, Juan. Anímate. Yo sé que estás pasando una situación difícil, pero anímate donde estás. Y amados hermanos, en un tiempo como el que nosotros estamos viviendo, muchas veces puede venir en algunos desesperanza o preocupación. Preocupación acerca de que no hay la vacuna aún, estamos acabando el año. Y en lugar de ver lo que el Señor ha hecho, cómo nos ha guardado, cómo hemos podido pasar todo un año con tanta dificultad, pero con victoria, en lugar de ver eso, viene la preocupación, todavía no hay vacuna, ¿hasta cuándo durará? Pero es momento de nosotros entender y recibir el mismo mensaje de Jesús. Aún el poder de Dios está siendo manifestado a través de cada creyente. Aún milagros están sucediendo. Aún gente está siendo levantada del virus. Aún gente sigue siendo sanada de cáncer. Aún gente sigue recibiendo milagrosamente trabajos. Aún negocios de creyentes siguen estando prosperados en medio de tiempo de hambruna, porque se puede sembrar en tiempo de hambruna y cosechar al 100 por 1. Aún están sucediendo milagros en familias. Sí, las estadísticas en el mundo dicen que el porcentaje de divorcios se ha incrementado tremendamente, pero para los hijos de Dios hay matrimonios que siguen siendo afianzados, siguen siendo unidos. Dios sigue restaurando vidas, restaurando matrimonios, restaurando relación padres e hijos. Él sigue proveyendo milagrosamente. Él sigue haciendo que las botellas de aceite nunca escaseen. Él sigue haciendo milagros a través de cada creyente porque el poder de Dios está disponible para todos los que creemos. Hermanos, nosotros debemos estar afianzados en eso. Mira las circunstancias, pero estás establecido en lo que Dios dijo, en la palabra de Dios. Debemos estar seguros y firmes y descansados, ¿verdad? Estamos al abrigo del Altísimo. Estamos cubiertos por Dios mismo. Y en esta trayectoria de dificultad, milagros siguen ocurriendo. A través tuyo, hay un milagro para ti. Hay un milagro para ti. Hay un milagro en tu familia. Hay un milagro de sanidad. Hay un milagro financiero. Hay una llamada telefónica con un trabajo, el trabajo que tú necesitas, un trabajo mejor, un trabajo con más bendición, porque las bendiciones del Señor son las que nos enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Hermanos, ese es el tiempo de mirar atrás, no para vivir de lo pasado ni lamentarnos, sino para ver la fidelidad de Dios. Él siempre estuvo a mi lado. Él siempre estuvo a nuestro lado. Él siempre estuvo a tu lado. Él siempre estuvo por ti. Él siempre nos anima con la palabra de Dios. Él nunca nos tuerce el brazo para que nosotros sigamos una vida cristiana correcta. Él nos anima con la palabra de Dios. Nos inspira con su palabra. Nos dirige con amor.
nos exhorta con amor, nos dice, confía en mí. Muchas tribulaciones habrán, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces lo que ves en este mundo, por más difícil que sea, confía, yo he vencido al mundo, yo estoy por ti. Solamente cree y sé establecido y gózate. Habla a tu alma, alma mía, bendice a Jehová y no olvida ninguno de mis beneficios. Y yo añadiría, y no olvida recordar y estar afianzado en la fidelidad de Dios. Él siempre estuvo a tu lado. Él siempre estuvo a mi lado. Mira, hay un versículo que quiero que quede al finalizar este año para meditarlo con todo nuestro corazón. Está en Romanos, verso 28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces gente dice, Dios tiene el control de todo. No, Dios ha delegado autoridad en su iglesia, ¿verdad? Pero acá muchos también dicen, bueno, Dios sabe por qué nos manda las calamidades. Dios no manda las calamidades. Todo lo que sucede es consecuencia de la caída del hombre, a consecuencia del pecado. Y mucho de lo que vivimos es a consecuencia de la misma maldad de los hombres, que sin Cristo hacen cosas sin sabiduría. La ciencia ha avanzado tremendamente, pero sin embargo, esta ciencia hace que destruyamos nuestro propio planeta, que no seamos sabios en administrar los recursos naturales. Muchas plagas, muchas cosas son consecuencia de muchas malas cosas o cosas buenas mal usadas, así como el dinero no es malo en sí mismo, es el amor al dinero lo que es dañino. Así el conocimiento no es malo, pero el conocimiento mal usado es tremendamente dañino. Pero acá lo que la palabra de Dios nos indica es que para los que creemos, aún en las peores circunstancias, todo eso el Señor es capaz de transformarlo en bendición para los que creemos y confiamos en Él. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por ti, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? La enfermedad, el virus, la desazón, el temor, la enfermedad, el virus, absolutamente no hay nadie que pueda estar contra ti si Dios está contigo. Aleluya. Y mira, para que afiancemos lo que acabo de decir. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¡Wow! Gloria a Dios. A veces cuando vemos muchas cosas que suceden, debemos recordar esto. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no te dará lo que tú necesitas? ¿Cómo no te sostendrá? ¿Cómo no te proveerá? ¿Cómo su poder sanador no estará en ti? Aleluya. Mira, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica y a través de la obra de Cristo Jesús ya ha sido justificado. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que creen y tú y yo somos creyentes. Aleluya. Él es el que nos justificó. Entonces, mira, si ya nosotros somos justificados, si ya nosotros sabemos que hemos sido hechos justos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo Jesús, que pagó la deuda
Y por lo tanto, si Él pagó nuestra deuda totalmente, tú y yo no tenemos deuda. Somos justos. Entonces, si somos justos, la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios ya me justificó a través de la obra de Cristo Jesús, ¿quién me acusará? ¿Quién será el acusador? Y este es un tiempo donde muchas voces vienen para acusarnos. No, te está pasando esto porque no hiciste esto, o porque debiste hacer esto, o que fallaste en esto, o tu vida pasada fue así, así, así. Acusador. ¿Quién puede acusarte con fundamento si tú ya has sido justificado por la sangre preciosa de Cristo Jesús? Segunda cosa, ¿quién es el que condenará? Verso 34. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? La respuesta es muy sencilla. Es Satanás quien quiere condenarte, que quiere que nosotros, habiendo sido hechos libres, volvamos a una vida de condenación. Él es el que quiere volver a poner condenación en nuestra vida, ¿verdad? Pero nosotros no debemos permitirlo, porque claramente las Escrituras nos dicen, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Él es el que pagó con su vida, con el derramamiento de su sangre, la deuda que tú y yo teníamos. Por lo tanto, no hay nadie que tiene derecho a condenarnos. Ni Satanás mismo, ni gente, ni dichos de gente que te hablan de tu pasado, que nunca has podido acabar, que no eres un buen padre, que no eres una buena madre, que nada haces bien. Ninguna de esas voces tiene derecho a marcar tu rumbo cuando tú tienes el propósito de Dios en tu vida, cuando ya has sido hecho justos y ya has sido hecho libre de la condenación del diablo. Y además Cristo Jesús, que murió y resucitó, está sentado a la diestra del Padre y nos hizo sentar juntamente con Él. Verso 35. Wow. Mira. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En este año de pandemia mundial, en este año de una crisis sin precedentes, en este año donde literalmente el rumbo de la humanidad ha dado un giro. Hay diferencias. Nada es como era antes. Todos hablan de una nueva normalidad que para muchos es atemorizante. Y en este tiempo es menester recordar que no hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Nadie puede separarnos del amor de Cristo. Y la pregunta acá, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace toda una lista. Y pareciera que esta lista es totalmente el periódico del día de hoy, o las noticias del día de hoy, o el internet que nos anuncia las novedades que están sucediendo en todo el mundo acerca de la enfermedad y la crisis económica y la crisis política, ¿verdad? Dice, tribulación. ¿Cuánta ha habido, verdad? Angustia. ¿Cuánta oportunidad de esto? Persecución, hambre, desnudez, peligro. Tiempo peligroso, mis amados hermanos. O espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Verso 37, antes, en todas estas cosas, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio del hambre, en medio de desnudez, en medio de peligro y en medio de espada, dice que antes, en todas estas cosas, somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Verso 38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ¿cómo la muerte nos va a poder separar si Cristo Jesús venció con su muerte la muerte? Y la muerte eterna ya no tiene derecho en nosotros, sino que la vida de Dios, la vida eterna, es nuestra. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni el caos actual, ni la pandemia de hoy, ni lo que vendrá mañana, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, acabando el año, estamos afianzados en el amor de Dios. Y les animo a seguir establecidos en eso y a confiar. Lo que la historia de Juan el Bautista nos enseña es que muchas veces puede venir la duda, puede venir la inseguridad. Pero ¿qué hacemos con eso? Primeramente, lo que hacemos con eso es ir a escuchar la palabra de Jesús. Es ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos da argumentos vacíos, sino nos dice, esto es lo que está sucediendo. Ciegos ven, cojos andan, enfermos de cáncer son sanados, milagros financieros siguen ocurriendo, milagros en tu familia siguen ocurriendo, los deseos de tu corazón son dados por Dios porque Él te ama. El amor de Dios está profundamente en tu corazón. Él estará contigo todos los días de tu vida. Él no te dejará, no te desamparará nunca. La vida cristiana está siendo dirigida por el poder de Dios. El mismo poder que levantó Cristo Jesús de los muertos es el que está disponible para ti. Eso es lo que está pasando. Ese es quienes somos en Cristo Jesús. Esa es nuestra posición de justicia, de santidad delante del Padre por la obra de Cristo Jesús. Ese es quienes somos. Duda no implica que estás mal. El que el temor toque la puerta no significa que el temor te gobierna. Solamente significa que no abras la puerta, que lo deja fuera porque no tiene derecho a entrar en ti. ¿Tiempo de preocupación? Sí, ha venido mucha preocupación. Pero nuestra decisión, ¿qué cosa es? ¿O cuál va a ser nuestra decisión? Señor, ¿quién me separará de tu amor? Estoy claramente convencido que absolutamente nada. Más bien, en medio de todas estas cosas, mi amado hermano, mi amada hermana, eres y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso es precioso entender, no seguimos una religión, seguimos a una persona que está viva y que tiene poder y nos ama y te ama. Dios te ama profundamente. Si alguien ve este mensaje y nunca ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esta es la oportunidad. Donde estés, cierra tus ojos y haz esta oración a Dios de tu corazón. Déjame guiarte en esta oración. Señor, en esta mañana, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Yo recibo tu amor en mí por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y ahora por esta oración, yo soy tu Hijo y tú eres mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un milagro está disponible para ti. Dios te ama y nosotros te amamos. Que tengas
una semana sobrenatural. Y el próximo domingo, primer domingo del año, honraremos al Señor con la cena. Y tendremos un tiempo especial dedicándolo al Señor. 2021 es un año para Cristo. En el nombre de Jesús. Bendiciones.